Mis hermanos, una vez más tengo hoy el privilegio de compartir y gozarme en la palabra de Dios con ustedes. Para los que estuvieron en la jornada de oración del miércoles, les adelanté un poco sobre el sermón de hoy, que va a tratar sobre cómo podemos nosotros orar. Más específicamente, ¿qué es lo mejor que podemos pedir en la oración? Algunas consideraciones sobre la oración es que es un medio de gracia vital en la vida de todos los cristianos. Sin oración no podemos vivir la vida cristiana. Es tan importante, por ejemplo, la oración como el hecho de que una esposa hable día a día con su esposo. ¿Se imaginan un matrimonio donde los esposos no hablan? Eso no sería matrimonio. La oración enriquece nuestra relación con Dios, es nuestro medio de acceso directo a la presencia de Dios. Cuando usted está orando, usted está frente a Dios cara a cara. Así no lo pueda ver, la realidad espiritual, lo que sucede en ese momento es que usted está en la presencia de Dios hablando con el Creador cara a cara. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué usamos la oración? Si es que en verdad oramos, ¿ustedes se han preguntado alguna vez si lo que pedimos es correcto? En la Escritura encontramos guía y luz sobre cómo debemos orar o qué es lo que podemos pedir. No encontramos un orden universal o prescrito sobre cómo debemos siempre estar orando, pero sí lo que es correcto pedir a nuestro Padre. Para esto vamos a ver cómo oraba el apóstol Pablo, qué era lo que él pedía en oración. Y pueden estar en Colosenses capítulo 1, el texto que leímos hace unos instantes, y vamos a orar antes de ir a esta lectura. Bendito Señor y Padre, ruego en forma muy especial que tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta hora, iluminándonos y llenándonos del conocimiento del amor de Cristo por todos nosotros. Ayúdanos a atesorar tu palabra, tu revelación perfecta en la Biblia, para tu pueblo, para nosotros que somos tus hijos. Dispón nuestros corazones y mentes para que comprendan y escuchen y apliquen lo que vamos a escuchar de ti a continuación. Ayúdame a hablar, predica tú en esta hora, que yo sea solo un instrumento para que tu mensaje y tu palabra llegue al corazón de todos los que están aquí esta mañana. Tú eres bueno, tú eres fiel, y este es tu pueblo al que tú pastoreas y amas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces en Colosenses capítulo 1 vamos a estar en el versículo 9. Una buena parte del sermón va a ser sobre el versículo 9. Vamos a leerlo todos juntos. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros Muy bien, sin quitar los ojos de su Biblia, voy a leer cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, para que Dios les conceda, vuelvo a leerlo, y no quite los ojos de su Biblia. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. La idea clave es que Pablo pedía que los creyentes, específicamente los de Colosas, de la iglesia en Colosas, fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Pero esta súplica del apóstol Pablo por los creyentes, por las iglesias, era recurrente. Vayan a Efesios capítulo 1, versículo 17. Y los que puedan ir alistando Filipenses capítulo 1, también que lo hagan. Pueden poner los deditos en cada cita. Efesios 1, 17 y luego Filipenses 1, 9. Muy bien. ¿Todos me están escuchando bien? ¿Sí o no? Bueno, listo. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Efesios Pablo pide que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que el Espíritu de Dios les permita conocerlo mejor. Y Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces podemos resumir la idea diciendo que Pablo ruega porque los cristianos de todas las iglesias sean llenos del conocimiento de Dios. Lo que él pide en oración constantemente, lo que él pedía en oración constantemente, es que ellos, los creyentes, pudieran conocer mejor a Dios. ¿Por qué es importante considerar esta petición de Pablo? Por ejemplo, muchos en la iglesia están familiarizados con la práctica de los soldados de oración, en el grupo de tertulianas, en el grupo de adultos jóvenes, y no sé si es mi impresión, pero encontramos toda una gama de peticiones, pero ¿cuándo nos encontramos que un hermano pide que el Señor le aumente el conocimiento que tiene de Él? Es muy escaso. Pero el énfasis de Colosenses 1:9 es este. Pablo no cesaba de orar por los creyentes y de pedir que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a ver dos elementos clave en Colosenses 1:9. El primero, Pablo y su equipo de colaboradores en el ministerio, Timoteo, Tito, Lucas, Marcos, todo su equipo, no cesaban de orar por los hermanos. Él no dejaba de orar, oraba en forma ininterrumpida. Podríamos decir que él nunca terminaba de orar por los hermanos, es decir, que constantemente los estaba encomendando delante de la presencia de Dios. Una y otra vez. Pablo mismo en 2 de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar, orad sin cesar. Y aquí vemos que él no solamente estaba dando este mandamiento, sino que era ejemplo y nos mostraba que él, en primer lugar, estaba orando sin cesar, como leímos en Colosenses 1:9. La pregunta de aplicación para nosotros, Pablo oraba por la iglesia. Pablo sin cesar pedía y suplicaba por los creyentes. ¿Qué tanto oras tú por tu iglesia? Oramos por los hermanos el domingo en la oración congregacional. Oramos por los hermanos cada 15 días en el tiempo de oración. Cuando llegan peticiones de oración al chat, que ahora estamos tomando la costumbre, no sé qué tan buena, de mandar la imagen de todos abrazados y el letrero unidos orando. ¿Será que en verdad si estamos unidos orando cuando un hermano clama que lo soportemos y lo asistamos en oración delante del Padre? ¿O es solo la formalidad de escribir ahí? La oración fue un medio de gracia vital en la vida de Pablo. Vayan a Efesios capítulo 3, versículo 14, y vamos a partir desde ahí. Efesios 3, versículo 14. Muy bien. Ayúdenme a leer el 14.
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. El 14, gracias. ¿Cuál es la causa por la que Pablo doblaba sus rodillas? Mire el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Imagínense, él oraba que fuéramos fortalecidos con poder por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? El 17, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Saltemos al 18, para que seamos plenamente capaces ¿de qué? De comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el 19, ¿qué dice? Y de conocer el amor de Cristo, que entre otras cosas excede todo conocimiento, para que ustedes sean llenos, si conocen el amor de Cristo, para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Imagínense, Pablo doblaba rodillas, dice que no cesaba de orar y dice que al orar doblaba rodillas. ¿Cómo tendrían que ser llenas de callos las rodillas de este hombre? Las mías son muy tiernitas. ¿Y él lo hacía para qué? Para pedir que fueran los creyentes de aquella época fortalecidos con poder por el Espíritu de Dios, para que fueran plenamente capaces de comprender. Y el 19, y de conocer. ¿Y qué es lo que ellos necesitaban conocer y comprender? El amor de Cristo, porque si conocían el amor de Cristo, ¿cómo iban a ser? ¿Tristes, vacíos, amargados, necesitados? Iban a ser plenos, y no con cualquier plenitud, no con la plenitud que puede comprarse con el dinero, llenos con la plenitud de Dios. Pablo doblaba sus rodillas para que ellos recibieran poder del Espíritu para conocer y comprender el amor de Cristo. Eso era su motivo de oración día tras día. Señor, dales conocimiento. Ese es el motivo de oración de nosotros día tras día. Señor, dame conocimiento. Señor, dales conocimiento a mis hermanos. ¿Cuánto de nuestro tiempo se invierte en la oración? No solo por nosotros, por la familia de la fe. Vuelvan a Colosenses, pero esta vez vayan al capítulo 2, versículos 1 y 2. Colosenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y me van a ayudar a leer. Los voy a tener muy moviditos y dinámicos para que nadie se me quede dormido. Colosenses 2, 1 y 2. Todos juntos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha para que sean consolados Muy bien, entonces, ¿cómo era la lucha que Pablo sostenía por sus hermanos? ¿Pequeña? ¡Cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los colosenses, les decía, y por los de la Odisea, la iglesia que estaba en una ciudad cercana, y por todos los que no han visto mi nombre, pero de quienes él tenía noticia por la fundación de muchas iglesias a través de su equipo ministerial? Y de nuevo, mis hermanos, en el versículo 2, ¿qué es lo que él pedía una y otra vez? Que sean consolados sus corazones, dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿A fin de qué? A fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Dice el 3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La lucha, pues, mis hermanos, era encarnizada, era a muerte por todos los creyentes.
Oraba sin cesar, doblando sus rodillas para que recibieran consuelo y alcanzaran pleno entendimiento y conocimiento de Cristo. Nuestra lucha hoy día es de la misma magnitud. Es una lucha grande. Amerita que doblemos rodilla todos los días, que nos presentemos en oración delante del Señor, por lo menos en la mañana, en un tiempo especial. Ojalá fuera en muchos momentos durante el día. Porque nosotros, igual que los hermanos de aquella época, necesitamos recibir el consuelo de Dios y necesitamos con urgencia que nuestra mente sea renovada hasta que alcancemos el pleno entendimiento y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sí luchamos en oración, pero díganme si soy mentiroso, ¿qué es lo que pedimos en oración? ¿Qué es lo por lo que batallamos, a lo que le invertimos tiempo y esfuerzo y clamamos día tras día? El pan, la casita, porque el esposo sea más amoroso, porque los hijos no sean tan desobedientes y tantas cosas legítimas y buenas, pero ninguna de estas cosas cambia nuestro corazón. Sucede que nosotros pedimos que nuestras circunstancias, lo que sucede a nuestro alrededor, cambie, porque no tenemos la madurez de aceptarla y verlas con los ojos de Cristo. Queremos que todo a nuestro alrededor cambie porque nuestro corazón no ha cambiado, porque en nuestro corazón no hay amor por el conocimiento de Cristo, no lo conocemos, no lo amamos, por eso no podemos ver la vida con otros ojos. La estrecha comunión del Señor Jesús con el Padre fue su soporte mientras estuvo en este mundo lleno de pecado y adversidad. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que Él hizo la noche antes de ser entregado para ser crucificado? Orar. Él estaba orando y Él fue con sus discípulos a orar, los dejó en un punto y avanzó un poquito más porque quería estar solo con su Padre y volvió una hora después. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos estaban de rodillas orando con fervor. Estaban dormidos, como estoy viendo ya algunos acá. Llevamos 15 minutos, ni siquiera una hora podemos soportar la palabra de Dios. Ni siquiera 15 minutos y ya estamos cabeceando. ¿Cuánto podemos soportar en oración? ¿Cuánto será? Me pregunto. El Señor Jesucristo oró para que se hiciera la voluntad de Dios. Él no oró para que Judas no lo entregara. Él no oró para que los del Sanedrín dejaran de ser corruptos. Él no oró para que Pilato actuara con justicia. Él no oró para que la tortura o el castigo inmerecido fuera menor. Él oró: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. El Señor no pidió que cambiaran sus circunstancias, sus pruebas, lo que le iba a acontecer. Él oró: hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros lo que pedimos: cámbiese tu voluntad por la mía. Volviendo al tema, ¿por qué Pablo nunca dejaba de orar con tanto fervor con sus hermanos? Y perdónenme si soy insistente, pero es que he estado estudiando Colosenses. El viernes en la reunión de consistorio estudiamos Efesios, y en todas las cartas de Pablo, una y otra y otra y otra vez, las oraciones de Pablo a favor de la iglesia. ¿Por qué? Vayan a el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 12. Doce, 10 más 2. La claridad es porque a veces no se entiende bien. Primera de Samuel, capítulo 12, y busque el versículo 23. Y vamos a leer todos juntos. Así que lejos sea de mí Entonces,
¿Qué es lo que no quería ni siquiera considerar el profeta Samuel? Pecar contra Dios. Específicamente, ¿cómo quería él evitar pecar contra Dios? Dejando de orar por todo el pueblo de Dios. El testimonio de Samuel dice que dejar de orar por los hermanos es un pecado contra los hermanos, contra la iglesia, contra el pastor. Es un pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Cuando usted omite las oraciones por los hermanos, ¿eso es bueno? ¿Qué es lo que usted está haciendo cuando deja de orar por mí? Está pecando contra el Señor. ¿Por qué no orar es pecado? Dos respuestas sencillas. La primera, porque orar es bueno y dejar de hacer lo bueno es pecado. Señores reformados, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Orar es bueno. Si usted no ora, entonces usted está pecando. Ahora, síganme en este recorrido por la centralidad de la oración en toda la Escritura. En Génesis, ¿qué era lo que hacían cada uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con total familiaridad y honestidad? Hablaban con el Señor, oraban delante del Señor, hablaban con él cara a cara. Abraham oró tenaz e insistentemente, casi que un poquito irreverentemente le pareciera a uno, pidiendo misericordia para Sodoma y Gomorra, que no fue encontrada. Cuando Moisés estaba cumpliendo su misión de liberar al pueblo de Egipto y recibía una negativa de Faraón y recibió muchas, ¿qué era lo que hacía siempre después de eso? Oraba al Señor en favor del pueblo. David compuso gran parte de los salmos, ¿y qué contenían estos? Estaban llenos de peticiones al Señor, como dice el Salmo 65:2, tú oyes la oración. Salomón edificó el templo, ¿y cómo lo dedicó? ¿Cómo lo inauguró? Orando. ¿Y qué era lo que él estaba pidiendo al Señor cuando oró en la inauguración del templo? Que el día en que su pueblo o incluso otros pueblos, por la fama del templo y del Dios de Israel, llegaran a orar al templo, el Señor escuchara las peticiones de su pueblo. Es decir, que Salomón estaba orando para que el Señor le diera a su pueblo el don de la oración. Al mismo principio de su reinado, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Orar. ¿Y qué fue lo que pidió? ¿La casa, el carro, la beca? ¿La finca, el paseo, las vacaciones? Sabiduría. Él pidió sabiduría. ¿Y qué pasó con las añadiduras? Las recibió abundantemente, como ningún otro hombre sobre la tierra las ha tenido. ¿Nosotros qué es lo que pedimos? Las añadiduras, y no las recibimos porque no aprendemos que lo que debemos pedir es sabiduría, conocimiento del Señor. Y el conocimiento del Señor, el conocimiento de Cristo no es meramente algo teórico, no es por saberlo y ya, yo sé mucha teología. No, el conocimiento de Cristo, su amor por usted, su obra de salvación por usted, todo lo que Él sufrió y pagó en la cruz por usted para rescatarlo y redimirlo, lo conmueve de tal manera que cambia su vida, que Él será su tesoro, que sus afectos van a estar enfocados hacia Él. ¿Cómo superó Job todas sus desdichas? En oración. ¿Cuál fue el rasgo distintivo de los profetas del Antiguo Testamento? La oración. ¿Cómo pasaba el Señor Jesús muchas noches enteras? Orando. Incluso la noche antes de ir a la cruz estuvo orando por horas y horas. La oración es el reconocimiento de la grandeza y la suficiencia gloriosa de nuestro Señor. Cuando oramos, reconocemos que dependemos de Él. Le decimos, Padre, acudo a ti porque tú eres mi refugio, mi amparo, el único que me sostiene, el único en quien puedo encontrar respuesta a todas mis necesidades, en el cuerpo y en el alma. Así que no orar no simplemente quebranta una regla religiosa. Cuando usted no ora, usted no está tratando a Dios como Dios, sino que usted se está poniendo a sí mismo en lugar de Dios.
Cuando no oramos, decimos que no necesitamos el socorro y la misericordia de Dios, que tampoco necesitamos ser salvados de nuestro pecado, o tal vez que ni reconocemos nuestro pecado. No orar significa que no queremos que Dios esté cerca de nosotros, porque como les dije, al orar estamos en plena comunión con el Señor, cara a cara, como hablaba Moisés con él, sin ningún temor. Al dejar de orar, señalamos que tampoco necesitamos la sabiduría que viene de Dios. En resumen, cuando no oramos a Dios, nosotros nos volvemos nuestro propio Dios. El mensaje indirecto es que en nosotros está la suficiencia que necesitamos. Por esta razón, Samuel declaró que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por todos ustedes. Por esta misma razón, Pablo doblaba rodillas sin cesar y luchaba en oración a favor de todos los creyentes. Esa misma lucha es la que el pastor sostiene por sus ovejas. Es la misma lucha que enfrentan los ancianos de la iglesia. Es la lucha del esposo por el corazón de su esposa, de la esposa por la conversión de su esposo, de los padres por la sujeción de sus hijos rebeldes, por lo menos para que aprendan a educarlos. Y nosotros no oramos. Vuelvan a Colosenses, capítulo 1, versículo 9, el texto base de nuestra meditación de esta mañana. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sin dejar de ver su Biblia, en Colosenses 1:9, respóndame este pequeño interrogatorio. ¿Qué es aquello por lo que Pablo luchaba y pedía para los creyentes? El conocimiento de la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿cómo pueden ustedes conocer la voluntad de Dios? Estudiando la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. ¿Cuál es y en dónde se encuentra la revelación? En la palabra, en la Biblia, en ningún otro lugar. Y ahora, ¿cuál es el tema principal y el testimonio que da la Biblia? A Cristo, su obra de amor y redención por nosotros. Así que cuando Pablo pide en oración que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que está pidiendo en realidad? Que conozcamos a Cristo, que conozcamos y entendamos el Evangelio. Conocer a Cristo es nuestra más grande necesidad. Pablo lo sabía, le fue revelado por Dios y por eso no cesaba de pedir esto continuamente. Y es lo que nosotros debemos pedir sin cesar en nuestras oraciones. El conocimiento de Cristo es lo que necesito yo, es lo que necesita mi esposa, es lo que necesitan sus hijos para que puedan funcionar como un hogar. Si mi esposa conoce a Cristo, entonces vamos a poder fundamentar nuestro matrimonio sobre los mismos principios, sobre la misma roca. Los hijos van a ser sabios, prudentes, sujetos, solo si conocen a Cristo. Ellos van a poder tomar buenas decisiones en sus vidas, solo si conocen y aman a Cristo. Y ellos lo pueden conocer y lo van a amar solo si usted se los enseña. Pero esto es una lucha constante, mis hermanos, día tras día, por el corazón del esposo, por el corazón de la esposa, por el corazón de los hijos, clamando, Señor, dales conocimiento y sabiduría. ¿Cuántas cosas pedimos para la familia? Pero cuán poco oramos para que el Señor les dé conocimiento de Cristo. Miren, es urgente que entendamos y crezcamos y profundicemos en el conocimiento de Cristo, de todo lo que Él hizo,
de todo lo que Él está haciendo y de todo lo que Él hará por nosotros. Ese es el fundamento de nuestras vidas. Usted no necesita nada más. Él es todo lo que usted necesita. Usted puede tener un trabajo próspero, tener un sueldo 8, 10, 12, 15, 20, 50 millones. Usted puede tener finca, puede tener el mejor automóvil, usted puede tener una esposa preciosa, hermosa, puede tener los hijos que quiera tener. Y si no tiene a Cristo, usted es un miserable. Si no conoce a Cristo, usted ha perdido toda su vida corriendo detrás del humo a ver cuándo lo alcanza. Yo le pregunto a los esposos, ¿qué hacen para que sus esposas conozcan a Cristo? Ustedes son los sacerdotes y los pastores y los maestros de sus hogares. Ustedes tienen la responsabilidad y el deber delante del Señor de instruirlas en la palabra de Dios. Cuando Villamil y su esposa se presenten delante del Señor, Dios no le va a decir a ella, ¿qué hiciste con tu esposo? Villamil, ¿qué hiciste con toda la gracia que te di para que le enseñaras a tu esposa? ¿Qué tanto la edificaste? ¿Qué tanto la instruiste? ¿Qué hace usted por enseñarle a sus hijos, a sus parientes? ¿Qué hace usted para que los de la iglesia, la familia de la fe, la más importante de las familias con la que usted va a morar en las moradas eternas por la eternidad con Cristo, qué hace para que ellos, qué hace para que los que están a su lado conozcan a Cristo? Tendríamos, y esto es una opinión, no un mandamiento, que asistir a todos los cultos, a todas las jornadas de oración, a todas las reuniones de tertulia, a todas las reuniones de damas, a todas las reuniones de adultos jóvenes, a todas las reuniones de jóvenes intermedios, de tesoros, de escuela dominical. ¿Para qué? Para estimularnos constantemente al amor y a las buenas obras, para estar unidos y coordinados entre nosotros y que el cuerpo pueda crecer con el crecimiento que da el Señor. Por ejemplo, hace algún tiempo hubo unas hermanas amadas en el Señor que estaban estudiando por ahí cierto librito. Y hablo con cierto desdén de aquel librito, a pesar que muchas les pregunto y ¡oh! Excelente libro sobre el matrimonio, pero me puse con lupa con mi esposa a leerlo y básicamente la autora señalaba allí que su esposo lo que necesita para ser un buen esposo, por ejemplo, para no serle infiel, es que usted lo tenga saciado en la cama. Que él salga tan exhausto de la casa que al estar afuera no tenga ni ánimo, ni siquiera el interés de voltear a ver otra mujer. Que su esposo necesita que usted juegue con él. Que él llegue a la casa y la vea linda, bien arreglada y con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Qué basura, mis hermanos! Si nos dejamos seducir por eso, lo que su esposo necesita para dejar de ser un sinvergüenza, lo que su esposo necesita para que empiece a doblar rodilla, es el conocimiento de Cristo y su evangelio, su obra de salvación por Él. Conocer que es un miserable a quien el Señor puede amar, restaurar y restituir con todo el poder inmenso que posee, con toda su gracia. Igual los esposos, ¿cómo pueden lograr que sus esposas sean sujetas? ¿Cómo podemos lograr que atiendan a nuestra voz, que vean a Cristo en nosotros y digan, yo me sujeto a ti, eres mi hombre, veo a Cristo en ti, no dudo en seguir tus decisiones? Si ven en nosotros conocimiento de Cristo y el esfuerzo día tras día de transmitirlo a ellas y los que tienen hijos, a los hijos. Volviendo a Colosenses, vamos a ver algunas de las circunstancias o dificultades que vivían Pablo y los colosenses hace 2000 años. Cuando Pablo escribió a los colosenses su epístola, la escribió mientras estaba preso. Aquellos a quienes él escribía vivían en una época con una economía tan precaria
que lo que se ganaban era el sueldito diario, y ese sueldo diario solo les... El emperador usualmente era un tipo abusivo, inmoral, corrupto, idólatra y todos los males que quiera añadirle. El imperio romano se mantenía a partir de la guerra y de la idolatría. El clima, el cambio climático de aquella época causaba escasez y necesidad constantemente, sequías y hambrunas. A cualquier ciudad a donde usted llegaba, lo primero que encontraba no era un cerro dedicado a Cristo, o un cerro con un monumento dedicado a Cristo, un templo suntuoso y enorme, donde no hacían sino idolatrar a más de 2000 o quién sabe cuántas falsas deidades de la época. Las personas no tenían acceso a la vivienda propia, salvo por los ricos, y en todo caso, incluso los ricos vivían en condiciones de vida denigrantes, inconcebibles para nosotros hoy. Solamente los súper ricos podían vivir más o menos como vivimos nosotros hoy. Así que nuestros hermanos hace 2000 años vivían con dificultades 100 o 200 o 1000 veces más tremendas de las que nosotros podemos imaginar hoy día. Pero Pablo no pide por ninguna de estas cosas. Él no pide por un cambio en las circunstancias externas y temporales que sufrían los creyentes. Él pide, y de nuevo soy enfático, pedía que su mente y su corazón estuvieran llenos del conocimiento de Cristo. Si conocemos a Cristo, nuestro interior se renueva de tal manera que no vamos a necesitar que todo lo difícil alrededor cambie, porque vamos a tener la mirada puesta en las cosas de arriba, y todo lo que podamos sufrir en esta vida no va a tener importancia ni valor comparado con la excelencia de tener el conocimiento de Cristo y la esperanza de morar con Él por la eternidad. Así que esto no es algo teórico. Si tú conoces al Señor, tu corazón, tus afectos, tus prioridades, tu vida cambia. Pablo no pedía que cesara la persecución que padecían los cristianos en el primer siglo. Él no pedía que la peste y enfermedad dejara de cobrarse tantos muertos entre los creyentes. Tampoco oraba que dejaran de expropiarle los bienes a los hermanos, ni que el Señor cambiara el gobierno tirano del emperador. Incluso Él no pedía el pan para la siguiente comida. ¿Qué era lo que pedía? Que fueran llenos del conocimiento de Cristo. Nosotros tenemos una pequeña dificultad y nuestra lista de oración se reduce a eso. ¿Está mal orar por todas estas cosas? Por supuesto que no. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 6 a orar por el pan, a que oremos por ser librados del mal. Pablo mismo en Timoteo ora por la paz, por un mejor gobierno, por las necesidades de los cristianos. Como señalé desde el principio, no hay un modelo universal o prescrito de oración, pero en sus cartas, en sus epístolas, en las oraciones del Señor Jesús, en las cartas de Pablo, podemos ver lo que pedían con mayor frecuencia y preocupación. Ellos pedían lo más importante que Dios puede darles. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él va a proveer para nuestras necesidades. ¿Saben por qué? Porque somos su esposa, porque somos su iglesia, porque Él sí es un buen esposo de verdad, fiel y providente. Pero nosotros dudamos del amor del Señor. Por eso clamamos por todas las añadiduras y no pedimos lo más importante, conocerlo a Él, atesorarlo a Él, apreciarlo a Él. ¿Qué es lo más importante? Conocerlo mejor. Nosotros debemos gemir de rodillas, que Dios nos dé el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu para ser capaces de comprender y conocer el amor de Cristo. ¿Quiere que le hable un poco sobre el amor de Cristo? Ahí en Colosenses capítulo 1, pero esta vez el versículo 12. ¿Qué es lo que dice? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ayúdeme, y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14, en quien tenemos
y salte al 20 y ayúdeme a leerlo. Y por medio de él reconciliar. El 21, qué pena con ustedes. Y a vosotros también. Paren, por favor. Voy a leer el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Estamos en el capítulo 1 de Colosenses. Leímos nada más como 5 o 6 versículos, pero por favor trate de comprender, por lo menos trate de observar la grandeza del amor de Cristo por usted. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo. Nos redimió por su sangre, perdonó nuestros pecados, hizo la paz con nosotros mediante la sangre de su cruz. Aunque éramos enemigos y hacíamos malas obras, Él nos reconcilió. Y para que esa reconciliación fuera posible, Él ofreció su cuerpo. Él murió para que usted y yo un día seamos presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y estamos en Colosenses capítulo 1. ¿Cuántos más beneficios del amor de Cristo hay por nosotros, plasmados en toda la Escritura? Por eso, Él es nuestro bien mayor, nuestro Salvador. Él es el mayor tesoro que podemos recibir y desear. Y este tesoro, mis hermanos, según vimos el día de hoy, solo lo recibimos y lo pedimos en oración. Así que, ¿cuál es su tesoro? ¿Qué es lo que usted va a pedir de ahora en adelante? Usted puede pedir dos cosas. Usted puede orar por el mundo, por lo temporal, por lo que perece, por lo que deja de ser, por lo que se corrompe. O usted puede orar porque Dios le permita conocer a Cristo. Eso es todo lo que usted se va a llevar de este mundo, ni siquiera la camisita que trae puesta. El conocimiento de Cristo, ese tesoro es el que vamos a llevar por la eternidad. Amén. Oremos. Bendito Dios, te rogamos que perdones nuestra ignorancia debido a nuestra falta de solicitud y diligencia en inquirir en la palabra tuya, en nuestra falta de diligencia y constancia en orar. Señor, danos la llenura y el poder de tu Espíritu para conocer y comprender y abrazar el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Danos a Cristo como nuestro tesoro, como nuestro anhelo, como nuestra prioridad. Ayúdanos a orar, ayúdanos a ver la importancia de doblar rodilla y clamar a ti, Señor, reconociendo tu grandeza y nuestra dependencia de ti. Dale a esta iglesia local, a este pequeño rebaño, plena comprensión y conocimiento de tu palabra. Danos conocimiento de Cristo, danos amor por nuestro Salvador, para que nuestro corazón permanezca cautivo y esclavo de Cristo. Señor, te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.